Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño. Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenidos al Larguero de la cadena SER en esta jornada de Liga que empezó el martes y que termina hoy jueves. Se ha jugado ya el Rayo Vallecano 1, Español 0. Vaya racha del Español, vaya segunda vuelta del Español. Rayo 1, Español 0. Y antes se jugó el Levante 2, Sevilla 0. Ahora mismo el Sevilla está un punto por encima del descenso. Y a punto de terminar está en el Carlos Tartiere el Oviedo-Villarreal. ¿Cómo va el partido, Tornadijo? Hola. ¿Qué tal? Buenas noches, Manu. En este mismo instante termina el partido en el Carlos Tartiere con empate a 1. Real Oviedo 1, Villarreal 1. De Burgos Bengoechea dice que se acabó, que no va más. El Oviedo se va a los 28 puntos. Y la verdad es que tiene el partido del Elche el domingo. Podría haber dado un salto muy importante ganando los dos encuentros, pero de momento ha sumado este punto que le deja con 28 como colista. Empate a 1 después de que en la primera parte se adelantaran los jugadores del Villarreal con un penalti que transformó Nicolás Pepe. Y en la segunda mitad Elías Chaira hubiera conseguido el empate definitivo. Está también por ahí Cali González. Hola, Cali. Un punto que sabe a poco al Oviedo a esta altura de temporada, ¿no? Hola, Manu, buenas noches. Pues sí, porque sigue siendo colista y además está a 6 de la permanencia que marca el Sevilla de haber ganado, se hubiese quedado a 4, pero todavía con una mínima esperanza, al menos siempre y cuando gane el próximo domingo, cita fundamental, que va a ser aquí a las 4:15 de la tarde, de nuevo en el Tartiere contra el Elche. Pues nada, nos pedís paso con cualquier sonido de los protagonistas. Termina ese Oviedo 1, Villarreal 1, que hemos estado contando en Carrusel Deportivo toda la tarde, por ser más, con Jorge Escorial, y también estaban comentando el partido este último José David López. Hola, José David, muy buenas. Buenas noches. ¿Te ha parecido justo el empate? Me parece injusto para todo lo que ha tenido que remar el Oviedo para ser capaz de lograr este punto. Ha apretado más, yo creo que en la segunda parte se ha ido con todo arriba, ha logrado el puntito y cuando lo ha tenido le ha faltado primero físico y después un poquito de contundencia. Pero desde luego, teniendo en cuenta cómo ha empezado el partido con un penalti bastante absurdo que le ha dado vuelo totalmente al Villarreal, lo del Oviedo era tremendo, pero suena a poquito, Manu. Penalti que tuvieron que repetir porque entraba un jugador en el área del Oviedo y en la primera lo paró el portero, en la segunda lo consiguieron, lo marcó Nicolás Pepe en el minuto 13, mandó repetir el penalti porque que previamente había fallado Dani Parejo, repito, porque había entrado un jugador del Oviedo en el área. Roberto Trasorras, que ha estado comentando también esta tarde los partidos en Carrusel. Hola, Roberto, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Manu? ¿Cómo estás? ¿Te parece, como decía José David, que merecía más el Oviedo? El Oviedo. Sí, sobre todo por intención, ¿no? Yo creo que el Villarreal le vino muy bien el gol, porque además sabemos que Marcelino no te engaña, le gusta ese 4-4-2, replegado, además cuando se pone por delante le gusta tener espacio para correr. Quizás el Oviedo pues, le ha faltado, bueno, pues en esos tres cuartos generar más, pero sí que ha tenido más intención de ir a por el partido, sobre todo con los cambios en la segunda parte. Bueno, la sensación que nos ha dejado es que el Oviedo pues ha querido más el conseguir los 3 puntos, porque también creo que se jugaba más que el Villarreal, pero bueno, un puntito que dentro de lo que cabe pues no es malo, ¿no? Sigue con vida, pero es verdad que sabe a poco. Es ahora mismo el último con 28 puntos después de este empate, Levante con 32 y el Deportivo Alavés con 33. Estos tres ahora mismo en zona de descenso. Y un punto por encima el Sevilla con 34. 35 para el Elche, 35 para el Mallorca, 36 para Valencia, que está ahora mismo también 3 por encima del descenso. El Sevilla está 1, el Valencia está 3 puntos por encima de la permanencia. Pues nada, dejamos al enganche y a Roberto Trasorras. Por cierto, Roberto, ¿qué te ha parecido el partido del Rayo? Esa victoria por 1-0 ante el Español. Pues muy bien, muy bien. Sí que es verdad que el Español pues ha tenido el penalti para ponerse por delante, pero también ha tenido 2-3 situaciones claras el Rayo para poder también ponerse por delante. Es muy importante, sabiendo cómo está la
clasificación, pues que no se despiste en Liga y sabiendo lo que le viene en Conference, pues era importante hoy meterse otra vez, pues puntos por debajo del descenso y fundamental para el equipo de Vallecas pues el haber conseguido la victoria hoy. Ha dicho Íñigo Pérez que es el triunfo más importante desde que está en el Rayo, porque sabe lo importante que era. Está por ahí José David Palacio, que ha estado en ese Rayo 1, Español 0, con ese gol que le da 3 puntos de oro a los vallecanos. Hola, Palas, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buena, Manu. Y con un héroe casi diría inesperado, Sergio Camello, que hoy ha marcado su primer gol de la temporada y vaya golazo ha sido en una contra en el minuto 87 para sellar ese 1-0. No vamos a decir que media permanencia porque todavía tiene que rascarlo el Rayo Vallecano, pero sí que para coger moral, como decía la Trasorras, para lo que resta, que sobre todo es la ilusión de unas semifinales de Conference. Pero el lado opuesto de la moneda, Manu, es lo del Real Club Deportivo Español. Solo 5 puntos en los últimos 15 partidos. No ha ganado ni un solo encuentro en 2026. Fíjate que cuando ganó en la Catedral estamos casi en mayo y no ha ganado un partido en lo que llevamos de año el Español. Es que cuando ganó en San Mamés era quinto clasificado. Ahora es decimosegundo con 38 puntos, solo 5 más que aquel día. Y claro, esta racha le hemos preguntado tanto a uno de los hombres fuertes del vestuario como a Manolo González. Leandro Cabrera y Manolo González hablan de esta racha y de cómo está afectando y tanto al vestuario. Ya es algo que tenemos que intentar quitarnos de la cabeza porque nos está pesando, yo creo, el hecho de pensar en la racha en sí. Y nada, hay que limpiar porque el lunes tenemos una final en casa. El vestuario ahora mismo lógicamente está fastidiado después de perder. Eso te lo condiciona a estas alturas, que llevan mucho tiempo sin ganar, y eso también es una situación que te deja lógicamente moralmente un poco más fastidiado. Lo que nos fastidia sobre todo que hay muchas veces que tienes que hacer muchas cosas para ganar un partido y el rival con poco a veces te hace daño. Hoy han fallado un penalti, lo ha disparado Quique García, lo ha parado Dani Cárdenas, han tenido ocasiones clarísimas, una de Pere Milla en la segunda parte, otra también en la primera mitad, un chutazo desde fuera del área, y una imagen, Manu, cuando estábamos esperando a los jugadores en zona mixta, salía Marco Dimitrovic y estaba Rafa Marañón Senior, que ya sabes que está en la directiva como consejero del club, y se ha marchado Dimitrovic diciéndole a Rafa: 4 meses llevamos tarde. Se nota la frustración que tienen en el vestuario con esta mala racha en 2026. Ahora fíjate, tiene el Rayo 38 y dices, mira, qué triunfo tan importante, 38, 5 por encima del descenso. Qué importante para los de Íñigo Pérez. Y el Español tiene los mismos 38. Sin embargo, uno va de subidón porque cada vez ve más lejos la zona de abajo y sin embargo el Español cada vez va más cerca a la zona de abajo, aunque los dos, repito, tienen los mismos puntos. Pero es que lo del Español se hablaba de Champions, se hablaba de Europa al final de la primera vuelta. Y en la segunda vuelta es el peor equipo de largo. Es difícil entender qué le ha pasado al equipo de Manolo González. Pues nada, Palas, 3 puntitos muy importantes para los vallecanos. Como nos decía Trasorras, lo importante es la victoria y mirar cada vez más lejos la zona de abajo. Sí, y a pensar ya en lo que viene esta semana, que antes de la Conference, el domingo 2 de la tarde, de ahí venía la queja de Íñigo ayer. El domingo a las 2, el primer partido de la jornada dominical aquí contra la Real Sociedad. Así que veremos qué ocurre porque es una semana de muchas emociones en Vallecas. Pues nada, Roberto, ¿qué quieres? La permanencia y el título europeo, ¿no? Si se puede elegir, ¿no? Eso es. Sí, venga, a ver, pues ya está, claro. Si se puede elegir, la permanencia para mí es lo más importante, lógicamente, pero el título europeo es que lo tenemos tan cerca y es algo que pasa tan poquito en equipos como el Rayo. Claro. Pues sí, pero si te dieran a elegir, lo tienes claro. La permanencia es lo más importante. Sí, yo creo que la viabilidad del club, el estar en primera con los mejores, todo es fundamental. Lógicamente es algo histórico el poder estar en una final europea porque, bueno, pues nadie sabe cuándo un equipo como el Rayo puede estar otra vez ahí, pero la permanencia es fundamental para equipos como el Rayo, sí, sin ninguna duda. Un abrazo, Roberto. Un abrazo. Hasta luego. Chao, Palacio. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo, Manu. Chao. Le mandamos un abrazo también a José David López y también a Borja Cuadrado y a Jorge Escorial, que han estado toda la tarde en el carrusel por ser más con esta jornada de Liga. Y cualquier novedad desde el Tartiere nos piden paso Cali González o José Ignacio Tornadijo con ese empate a 1 entre Oviedo y Villarreal. Y antes de ir a hablar de la noticia del día, que es la lesión de Lamine Yamal y de la rueda de prensa que ha dado Arbeloa también en la previa de la jornada de mañana, que empieza ya con ese Betis Real Madrid. O sea, hoy empieza la 33 y mañana empieza la 32, si no me equivoco, ¿no? Es al revés. Sí, Javier Real, ¿no? Al revés. Hola, Julio Pulido. Buenas noches. Están por aquí los miembros de Sanedrín. Hola, Gallego. Buenas noches. Hola, Miguel Martín Talavera. Muy buenas. ¿Qué tal, Manu? Buenas noches. En Barcelona está Jordi Martí. Hola, Jordi. Buenas noches. Hola, muy buenas. Y también anda en Sevilla Miguel Ángel Chazarri. Hola.
Hola Manu, buenas noches. Está llegando Antonio Romero y enseguida empezamos el tiempo de Sanedrín, pero como digo, hoy ha terminado la 33, mañana empieza la 32, que se invirtió el orden. Enseguida escuchamos a Arbeloa y escuchamos también al técnico del Real Madrid. Pero hay que hablar también del Sevilla, que creo que todavía no ha llegado después de haber perdido esta tarde en Valencia ante el Levante 2-0 en un duelo directo por la permanencia. Primera conexión con Sevilla. Santi Ortega, hola, muy buenas. ¿Qué tal, Manu? Buenas noches. A un punto del descenso. El Sevilla, la temporada pasada estuvo a punto de quemarse, se salvó, pues esta va la cosa peor, ¿eh? Esta se va a quemar. El Sevilla ha salido del estadio de Ciudad de Valencia a las 10:10 y a aproximadamente 11:15, 11:10 ha iniciado vuelo a Sevilla, debe estar llegando a eso de las 12:10, 12:15 a la capital hispalense, ¿no? Ahora va a escuchar a Luis García Plaza. Es que el Sevilla, en 2 partidos frente a los 2 equipos de descenso directo que lleva mucho tiempo, Oviedo y Levante, ha tirado la friolera de 0 veces a portería. Sí. 0 veces a portería. La imagen que está ofreciendo el equipo tirando es 0 veces lamentable. a portería es difícil ganar un partido. Si tiras Lo 0 máximo veces a es un portería. empate. Lo máximo que te puede pasar es un empate. Pero si te meten 52 goles en lo que va de curso, pues está claro que estás abocado al descenso. Hoy, García Plaza, después del partido, he visto caras después del encuentro, directivos desencajados, los jugadores muy serios, los aficionados del Sevilla que se han desplazado les han dicho de todo a la salida del estadio, pero García Plaza ha querido agitar un poco el avispero de los futbolistas porque la imagen que da el Sevilla es lamentable. Esto es un mix de lo que ha dicho en la rueda de prensa. Como que les he puesto 6 jugadas que saca rápido el Levante para que no nos sorprendiesen de eso. Oye, que sacan muy rápido, cuidado que sacan rápido. Oye, mira, esta jugada, cuidado que sacan rápido. 6 cortes más o menos, iguales. Es fútbol. O sea, lo hemos visto y lo habíamos trabajado. Que las faltas sacan rápido, nos colocamos rápido, nos ponemos rápido. Sorpresa igual. Pues es así, es fútbol. O sea, la primera parte es muy mala en todos los sentidos. Levante está bien, sí, pero creo que nosotros hemos estado a un nivel muy malo. Sé que este club es muy grande, pero ahora mismo somos un equipo que va a luchar por no descender. Y el año pasado ya les pasó. Y si termina hoy la Liga, terminamos en primera división, ¿eh? O sea, que parece que estamos hundidos y no. O sea, estamos jodidos, mal, pero no estamos hundidos. Pero lo que no podemos hacer es jugar como la primera parte. Además, no ha habido ni una bronca en el descanso. Simplemente digo, oye, ¿qué estamos haciendo? Pues lo que estaban haciendo la jugada muy mal, muy mal. Qué mal huele Y ahora tiene Pamplona, 2 partidos en casa, Real Sociedad Español, y después... No es muy malo el calendario, o sea, quiero decir, no le toca contra muchos equipos que se esté jugando la vida, ¿eh? Son equipos que están en zona tranquila, pero claro, es que el equipo da tan malas sensaciones que... Cuidado a las 3 últimas jornadas, Madrid, que efectivamente no se jugará nada, Villarreal con todo hecho, y Celta de Vigo para terminar el curso allí. O sea que el problema no es el calendario, es el Sevilla, que ha ganado 9 partidos, que le han metido 52 goles, y que está a pique de un repique. Irse a segunda división, que está, sabéis, en plena venta al club. Ya veremos qué pasa. Sí, vamos a ver. Vamos a ver si los que lo quieren comprar o lo querían comprar, lo siguen queriendo comprar. Está afirmado que sea por un precio inferior si se llega al acuerdo definitivo, que más de 100 millones de euros menos. Pero quien quiera este club con la deuda que tiene metido en segunda división, cuidado con este tema, que las consecuencias pueden ser tremendas. Cuando un entrenador dice, les he puesto a los jugadores 6 jugadas, 6 veces esto, y les he advertido, cuidado, vamos a colocarnos que sacan rápido, y no lo hacen, sorpresa y gol, ya tienes un problema en el vestuario, por haberlo dicho público, pero gordo. Y sobre todo Chazarri, que oyendo a Luis García Plaza, que joder, es un entrenador como la Copa Pino y que ha tenido retos que ha afrontado con éxito, y bueno, no vamos a descubrir a Luis ahora, pero le oyes hablar lo que te transmite después de hablar con los jugadores, y es un vestuario... Vamos, si no hundido, muy cerca, ¿eh? Dice, no les he dicho nada, no ha habido bronca, les he dicho qué estáis haciendo. O sea. Pero lo que transmite primero es que no te están escuchando, ¿no? O sea, que tú no te has hecho con la rienda de eso, ¿no? Tú no te has hecho con la rienda de eso, que igual es imposible, ¿eh? No digo yo que no, pero desde luego ese grupo que está a un nivel de calidad ínfimo no le has cogido la onda a aquello, ¿no? Yo es que en el Sevilla es tal el disparate que se vive que yo no descarto ni que sea destituido Luis García Plaza, ¿eh? Que al final tampoco termine la temporada ¿eh? Bueno, mira lo que ha pasado en el Cádiz. Mira lo que ha pasado en Cádiz. Han traído a Sergio y 6 partidos y adiós. Yo no lo sé, esto es una intuición por lo que yo veo, ¿no? Por este debacle monumental que está viviendo el Sevilla, ¿no? Pero está claro que este es un entrenador... No quiero volver mucho al tema del entrenador, porque ya está un poquito trillado en el Sevilla, pero hombre, indiscutiblemente no se está haciendo con esto, ¿no? Ha puesto a Nianzú en Oviedo, pone a Manu Bueno porque dice que tiene energía y yo no sé dónde está esa energía, saca todavía a Alexis Sánchez que no se puede ni mover en el campo, en fin, es un entrenador que tampoco le está aportando absolutamente nada al Sevilla en estos 3 partidos, y al final yo veo el razonamiento fácil. Tú has dado una clave, una posible
variable clave de la permanencia, Manu. Rivales en chancla, que hay muchos, rivales en chancla, y tu campo. Pierde siempre el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, pero es tu campo, y en esta circunstancia a eso es a lo que te tienes que aferrar. Si no, el Sevilla está en segunda división, no tengo ninguna duda. Yo creo que se ha equivocado esta noche Luis García Plaza, esta tarde, con el comentario que ha hecho, señalando a los jugadores de la manera que les ha señalado. Son ellos los que le van a tener que sacar de esto, y decir públicamente: oye, yo les dije esto, pero no se ha hecho. Es como, oye, yo he hecho mi trabajo, salvarse él de que está haciendo su trabajo. Los que no han hecho su trabajo bien son los jugadores. Pero con un entrenador. Pero es que, Julio, todo el mundo lo está viendo. Pero eso hay que hacerlo en privado. Ha dicho, no podemos hacer la primera parte que hemos hecho, les he dicho lo que había que hacer. Está por aquí ya Romero. Antonio, muy buenas. Yo te voy a decir una cosa, y el otro día se llevaron los 3 puntos contra el Atlético de Madrid, que el Atlético de Madrid llevó allí medio equipo del de Fernando Torres. Y a pesar de eso, es el peor Sevilla que yo en los últimos 10 años que he ido he visto. Un equipo asustado, un equipo acongojado, un equipo sin talento, un equipo... Pero solo sabía Luis García antes de ir, absolutamente. No, por eso te digo, pero quiero decir, pero que al final... si yo lo que voy es el comentario de Julio, que da igual que Luis García Plaza diga, oye, el culpable soy yo, que es que luego se ve lo que hay en el verde. Estás jugando la vida contra un rival directo, y ha dado el dato Santi Ortega, no lo di yo, y ha tirado la frilera de 0 veces a puerta. Pero que está muy bien el análisis. Pero veces en los 2 últimos partidos. Y Chazarri habrá visto el partido con más interés. Yo lo estaba haciendo zapping con el Rayo mientras escuchaba a Carrusel, pero la realidad es que el Levante le pasa por encima. Lo que dice Luis García Plaza, el análisis de la derrota que hace Luis García Plaza no se acerca a lo que yo he visto que ha pasado en el terreno de juego. Es que el Levante ha puesto más fútbol, más intensidad, más ocasiones. Además, o sea, no han sido 2 detalles de 4 jugadas que yo pero no me has hecho pero caso. que vamos camino del cuarto entrenador, que todos evidente, los entrenadores son unos piernas. No, que eso es otro análisis. Que hoy el partido no han sido 2 detalles de 4 jugadas que yo les he puesto. El detalle, el Levante le ha pasado por encima al Sevilla. Pero en el Sevilla pasa una cosa. El Sevilla, como apuesta por entrenadores de un nivel medio bajo, claro, vienen todos muy despistados. Para ellos, la oportunidad de su vida es entrenar al Sevilla, aunque esté muy mal el Sevilla. Entonces, claro, ¿quién le dice que no al Sevilla? Pues pocos entrenadores. Claro, vienen deslumbrados García Pimienta, Matías Almeida, Diego Alonso, García Plaza. Claro, dice, es que el Sevilla, claro, y no saben nada del Sevilla. Entonces, cuando se encuentran con la realidad, pues sueltan una rueda de prensa como la que ha soltado hoy Luis García Plaza, que poco más o menos está diciendo, bueno, yo con esto no puedo. Esto es impresionante, ¿no? Chazarri, pero también es muy peligroso. Pero también Mendilibar, que venía de un perfil bajo, que venía de Eibar y que venía de equipos pequeños también. Tenía uno campo, tenía mejores futbolistas, hombre. No hay duda. Que esto da igual, que tú puedes traer al mejor entrenador del mundo. Que esto para el Sevilla es muy complicado. Es muy difícil acertar, y no todo en la vida es tan fácil como lo que le ha pasado a la Real, que tuvieron el acierto de traer a un tal Mataracho que no conocía a nadie con el equipo. La Real, ¿acordáis cómo estaba la Real cuando echaron a Sergio Francisco? Pero equipazo. Tenía una buena plantilla, pero fíjate, acuérdate cómo estaban. Sí, claro, pero yo digo y ahora pues estamos viendo que el Sevilla no hace nada que cambiar de entrenador, y cuando cambias tanto de entrenador, igual hay que cambiar lo que digo yo más arriba. No, si todo esto parte de arriba seguro. Sí. El Sevilla societariamente está descompuesto y evidentemente el presidente del Sevilla está absolutamente incapacitado para poner algo presentable a su afición. Pero yo digo una cosa, en Madrid hay un entrenador que estaba deseando de venir al Sevilla, Bordalás. Yo no sé lo que sería el Sevilla con Bordalás, pero hombre, me parece que un poco más competente que todo lo que desfila por aquí es, pues nada, estos dirigentes le dan la espalda a Bordalás y se ponen en manos de Matías Almeida, que no sabía nada de la Liga Española. Es un desastre, es una continua equivocación y firmando entrenadores que no valen, futbolistas que no valen, directores deportivos que no valen, y al final si el año pasado te has quedado al 17, pues claro, este año te pasa. Si tienes nivel bajo y encima no pones intensidad, claro, es que totalmente. Un poco de intensidad. Hoy ha dado una imagen el equipo muy preocupante. Vamos a ver, quedan 6 partidos, pero la imagen ha sido muy preocupante. Bueno, tú contaste, Santi, hace unos días por qué no se cerró lo de Bordalás, ¿no? Bueno, porque básicamente Bordalás entró en contacto directo, vía intermediarios, con directivos del Sevilla, y que era incómodo. Que estaros tranquilos que Bordalás no va a venir, nos llegó a decir un alto ejecutivo del club. Y la explicación es que era un entrenador incómodo. Claro, si te dice la rueda de prensa, me faltan jugadores, no tengo esto, me faltará un delantero, pues entonces al final incomodas a los de arriba que no quieren ser incomodados. La gente no quiere entrenadores incómodos, quiere entrenadores más cómodos. Bueno, por cierto, más incómodo vas a segunda, eso sí que es incómodo. Eso sí. En cuanto llegue el Sevilla, esperemos que no haya ningún incidente. Vamos, lo digo porque hemos visto imágenes muy desagradables en algunas de las derrotas del Sevilla, por eso digo. Y también cuando salían del estadio, son imágenes y sonido del desmarque. Los compañeros del desmarque que estaban allí grabando esto de aficionados del Sevilla fuera del estadio. ¡Claro! ¡No va ni una! Bueno,
lo habitual en este tipo de situaciones. Esperemos que cuando llegue el equipo a Sevilla, pues que no tengamos que vivir episodios como los que hemos vivido no hace mucho. Esto tampoco ayuda. No ayuda, desde luego. ¿no? El ambiente ni a los que jugadores, se crea en torno ni al Sevilla, la afición lo vive con mucha intensidad y a veces esto tampoco ayuda. José Manuel Alemán, la otra cara de la moneda. Vaya 3 puntos para el Levante, que se agarra a seguir soñando con estar en primera. Hola. Sí, muy buenas, Manu, sí. La verdad es que está con la flechita para arriba, ha completado un mes de marzo espectacular y lleva camino de cerrar otro gran mes de abril en el que está cimentando el sueño de la permanencia donde se tiene que cimentar, ¿no? Que es ganando los partidos en el Ciudad de Valencia, algo que no ocurría en la primera vuelta y sí está ocurriendo en este tramo final de la competición. Lleva 4 victorias y un empate en los últimos 5 partidos y además con un nombre propio. Hablabais de Mataracho, pues esto es un Mataracho 2.0. Se llama Luis Castro y en 15 jornadas le ha dado la vuelta a la situación. Está haciendo números de equipos que pelean por entrar en Europa, sería séptimo en esa clasificación particular en las últimas 15 jornadas. Además ha revalorizado a futbolistas como el propio Iván Romero. Es increíble. Acertar o no acertar. Eso es, pero es que ahora voy con el cierre de cómo se puede acertar o no se puede acertar, porque ha revalorizado a jugadores como Iván Romero, que debutaban en la categoría y ya lleva 7 goles, ha apostado por canteranos ex del Sevilla, que le ha hecho hoy. Exacto. Sí. Venían con jugadores de la cantera sin que habían pisado el primer equipo, como Karim Tunde, y ya que vamos a decir de lo que ha ocurrido en la apuesta decidida de Carlos Espí, que se ha convertido en el jugador revelación sin duda. De la categoría en este último mes y medio. Y mira el dato que te voy a dar cuando Castro llegó con el debut casualmente en el Pizjuán, donde ganó 0-3 al Sevilla. Era 11º el Sevilla con 20 puntos, el Levante era colista con 10. En esas 15 jornadas el Levante ha sumado 22 puntos, el Sevilla ha sumado 14 puntos y esta noche el Levante, que se pone a 2 puntos de la salvación, que son los que marca de referencia al Sevilla, quedando 6 finales, lo que son las cosas del destino. Luis Castro está en Valencia porque Luis García Plaza desestimó la propuesta del Levante, que fue el primer entrenador al que tocó para que fuese el sustituto de Julián Calero. Un abrazo, Alemán. Estas son las cosas del fútbol y con los 2 goles de Romero, el ex del Sevilla, pues ahí está el Levante luchando por quedarse en primera división. Está por ahí Iturralde González, nuestro árbitro. ¿Y tú? Hola, muy buenas. Hola, buenas noches. Pues nada, ha terminado la jornada 33 en primera. No sé si tarde tranquila, pero ha habido algunas jugadas por ahí que... Ha habido unas cuantas, sobre todo ahí en el que venimos del Levante. El Levante Sevilla, que ha habido, fíjate, un penalti que pita, que el VAR le tiene que manda desdecir, a repetir, le tiene primero que le desdecir, eso y luego uno que pita que también le tiene que desdecir. Es decir, no ha tenido su mejor tarde Sánchez Martínez. Creo que no era. Sí, ya te he oído en Carrusel. Después de la noticia del Mundial, igual era el. Te quitan el Mundial, pues no tienes que tener la cabeza después de que en 3 años eras el súper favorito y te lo arrebatan de última hora. Y luego pero tendrá que dedicarse a pitar ese hombre, ¿no? Sí, pero que tienes otros partidos. Aunque te digan que no vas al Mundial, quiero decir. Ya, pero te quiero decir que hay otros partidos no de tanta tensión. Ya. Bueno, eso en el Levante de Sevilla, sobre todo. Luego te decía lo del penalti repetido en el Oviedo-Villarreal, ¿no? Sí, que aquí ha causado un poco más de sorpresa, porque parece el cuerpo está dentro, pero en el penalti no se repite porque el cuerpo esté dentro, sino que lo que valen son los pies. Y tiene un pie en la línea, por muy poquito. Pero en la época de VAR, ese poquito te lo anulan. Sí, suficiente. Sí, si vas a disputar el balón. En varios partidos han estado rozando la línea o sobre la línea o tal o cual, y no se ha repetido. Uno que pitó Gil Manzano, que precisamente creo que al Sevilla. A mí me parece que el reglamento dice que pisando la línea hay que repetirlo. Pero Tala, lo que no puedes decir es que en varios, en uno, es decir, si el jugador que pisa la línea es el que disputa el balón, se repite. Si no disputa el balón, no se repite. Este año no ha habido ninguno que hayan pisado la línea. Ha habido un ejemplo. Ninguno que hayan Si lo acabo de ver hace 5 minutos, Iturralde. Que ninguno que haya pisado la línea que vaya a disputar el balón y entre en contacto interfiriendo al defensor. Ninguno. Estás hablando de otro tipo de jugada. Repitió el penalti, que tiró Parejo y lo paró el portero, lo repitieron y Nicolás Pepe marcó en el minuto 13. Luego el empate lo anotó Ilias en el 69. Así que, bueno, sigue cómodo el Villarreal ahí tercero y el Oviedo pues sigue farolillo rojo. Y en el Rayo Español, ¿algo que destacar? El penalti que falla el Español, penalti claro, porque levanta mucho el brazo por encima del hombro y penalti claro, sin discusión. Pues nada, mañana más, que mañana hay más carrusel. Mejor. Y luego que estabais hablando del Sevilla, del calendario, yo solo os voy a decir una cosa, no mirando en el del Sevilla. El último partido es Betis-Levante.
Sí, tampoco está. Ah, sí está bien, sí. Hay que mirar los partidos del Sevilla y los partidos del Betis. No, yo lo dejo ahí. Recuerdo los rivales que le quedan al Sevilla, ¿eh? En casa, Real Sociedad, Español y Real Madrid. Fuera, Osasuna, Villarreal y Celta. Descansa, que mañana desde las 8:30 hay carrusel. Venga, un abrazo y tú, hasta luego. Escucho. 12-5, 1 menos en Canarias. Hoy hemos conocido lo que le pasa a Lamine Yamal. Lo pierde el Barça, pero no la selección. Estará en el Mundial y enseguida escuchamos también a Arbeloa. Vamos al Sanedrín. El Larguero, con Manu Carreño. Las 12-5, 11-5 en Canarias. Estamos en el día en el que se ha terminado esta jornada de Liga, pero mañana empieza la siguiente ya. Con la Liga prácticamente sentenciada, 9 puntos a favor del Barça y quedan 18 puntos. Y con la noticia de Lamine, Jordi Martí, que no sé cómo te ha quedado el cuerpo cuando te has enterado de que ya no hay más partidos de Liga, que más o menos se intuía, pero bueno, estará en el Mundial. No sé en Barcelona cómo ha caído el diagnóstico de la lesión. Ya tenía mala pinta, ¿no? Por lo que nos decían anoche, Manu, los compañeros Santi Ovalle y Ursula, ya tenía mala pinta y se confirma el pronóstico. Ese mes largo de recuperación, se pierde toda la temporada con el Barça, pero escuchando al doctor Ripoll, él dijo algo que siempre es más inquietante, que haya el tendón afectado. Y no parece que sea el caso y por lo tanto no habrá cirugía y con un tratamiento conservador parece que podrá salir adelante. Por lo tanto, lo que toca es desearle una pronta recuperación, que ese callo que se va a producir tras la recuperación, luego ese músculo pueda recuperar la máxima elasticidad, la máxima flexibilidad, pero para el Barça es un auténtico mazazo, porque tú hablas de una liga, has dicho casi sentenciada. A mí la palabra sentenciada no la he utilizado, bueno, cada uno de nosotros pues, lógicamente tiene una visión, pero la empresa sin Lamine es más difícil, porque es el hombre que, voy a decir una obviedad, es el que marca las diferencias. Fíjate, Manu, que en un frente de ataque donde han desaparecido Lewandowski, Rafinha, Rashford también perdido, Fernández igual, ¿quién sostenía el tinglado? Era Lamine, con un rendimiento igual o superior al de la pasada temporada. Esto se pierde, lo cual, y acabo, obligará, ya se vio contra el Celta, a futbolistas como Pedri, por ejemplo, a dar un paso al frente, ¿no? A dar un paso al frente, que es lo que tuvo que hacer contra el Celta. No sé si habéis visto las imágenes, hoy hemos ofrecido en el desmarque cómo se lesiona Lamine antes de tirar el penalti. O sea, justo en el golpe, justo en el choque con el defensa del Celta, ¿no? Ahí se va al suelo, se echa ya la mano, cuando está tendido en el suelo, se echa ya la mano atrás, ¿no? Esa es la duda que tengo, yo creo que no, pero si agrava un poco la lesión, el hecho de pegarle de zurda, tampoco le pega muy fuerte al penalti, ¿no? Pero le pega fuerte. Sí. Le pega fuerte. Pero la duda es, le hubiera quitado gravedad el no tirar el penalti. Es que es un golpeo raro porque va muy despacio. Apenas coge carrerilla. Muy despacio al balón y luego suelta un latigazo muy duro y no la pega con el empeine, la pega con el interior, con lo cual tiene que hacer un movimiento muy brusco de la pierna para que la pelota coja esa velocidad. Viendo las imágenes, lo que es evidente es que estaba lesionado, lo que es evidente es que quería tirar el penalti, lo que es evidente es que todavía no conoce muy bien su cuerpo. Porque es un chaval. Y luego, pensando a futuro, que yo creo, hombre, una rotura de grado 2, nos cuentan desde Barcelona 4 o 6 semanas, yo creo que va a llegar. Tampoco sería un desastre que no llegara en perfectas condiciones contra el primer partido, porque contra Cabo Verde pues nos podemos vestir de corto. Cabo Verde, 15 de junio. Claro. Eso es. Luego Arabia Saudí y luego Uruguay. Pero yo sí, lo que sí espero y deseo es que con Lamine Yamal y esta lesión, la comunicación de los servicios médicos del Barcelona y de la selección española sea muy diferente a la que fue en el anterior lesión, porque no sería una buena manera de empezar la concentración, toda la maraña, la polémica y, con perdón, la mierda que rodeó al estado físico. Yo te digo una cosa, con esta lesión de Lamine Yamal, antes de dar la lista definitiva, porque no sé si la lista del día 30 es la definitiva o son unos días después, en junio. La definitiva. El día 30 de mayo se concentra ya. Antes de dar la lista definitiva, hay que hacerle una prueba médica saber cómo está, claro. Que le demuestre a la federación cómo está esa cicatriz. Bueno, son 40 años. Lo llevan muy mal. Lo llevan. No, pero no es que llevarlo. Lo llevan en cualquier caso. No, si no por no llevarlo. Lo va a llevar. Tienes que tener la prueba. Dejadme un segundito antes de que entremos en debate todos, y se incorpora también por aquí Antón Meana, que ahora nos cuenta cómo están en la federación, pero saludo primero a Santi Ovalle. Santi, que nos cuenta, bueno, ya has contado durante el día cómo es y cuál es exactamente la lesión de Lamine. Santi, hola.
Hola, muy buenas. Sí, es una rotura del bíceps femoral de la pierna izquierda. Son 6 semanas de baja, rotura de grado 2. Eso no lo especifica el comunicado, pero según nos comentan desde el vestuario es eso. Y esto hace que se le acabe la temporada con el Barça, lógicamente, pero que pueda llegar en condiciones al Mundial. Y de hecho el comunicado del Barça sí que lo especifica, que puede llegar en condiciones al Mundial, que es algo novedoso, pero que va en la línea de lo que dice Romero, que se han acabado las tonterías, que hay que ponerse de acuerdo unos y otros, servicios médicos de la Federación y del Barça, y que llegue en perfecto estado de revista a ese Mundial y que se haga lo mejor para el niño. Me ha sorprendido que el comunicado del Fútbol Club Barcelona me ha sorprendido gratamente que pusiese en el comunicado diciendo no va a estar con el Barça lo que queda de Liga, pero sí va a llegar al Mundial, que el Barça podía haber dicho a mí que me cuentas, si vas al Mundial o no, yo no pongo nada. Y esto que demuestra que a los jugadores se les cuida en la selección, en la federación, se les cuida en sus clubes y se lesionan en la selección y se lesionan en sus clubes. Esto yo creo que es evidente y no hace falta recordarlo, pero esto pasa en la vida de los futbolistas. Doctor Ripoll, anoche le preguntábamos por la posible baja, por el posible tiempo de baja, y había que esperar y ser prudentes al diagnóstico. Ahora que ya lo conocemos, pasamos consulta de nuevo con el doctor Ripoll en el larguero. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Y una vez que se sabe lo que tiene Lamine, ¿le parece ese periodo de 4 o 6 semanas máximo para que pueda estar en condiciones de jugar el Mundial? De jugar, no. De entrenar. Es decir, el jugador, para estar recuperado, para poder jugar el primer partido, tendría que hacer 6 entrenamientos completos antes del mismo a tope. Eso significa que el jugador tendría que estar aproximadamente listo a final de mayo. Esto yo lo considero extraordinariamente arriesgado, porque recordemos que el Barcelona ha tenido 9 jugadores lesionados con este tipo de lesión, de los cuales 6 la han tenido más de una vez. El gran peligro de esta lesión es la recaída. Entonces, si meten al jugador desde el principio, que no va a ser así, porque gente experta, si el jugador lo introduce en la competición bruscamente, corre un riesgo muy alto de recaer. ¿Por qué? ¿Es el club? Ha comentado que ha habido muchas lesiones. 9, ¿no? ¿Has dicho? ¿Me ha parecido entenderle? 9 jugadores, 14 lesiones. En la misma lesión, ¿no? De isquio, 9 jugadores. ¿Es casualidad o no que es el club en el que más lesiones ha habido en los isquios? No existen las casualidades. Lo que pasa es que nunca, o muchas veces los médicos, incluidos todos, claro, no encontramos las causas. Pero hay 9 jugadores que han tenido esta lesión y 6 la han tenido más de una vez. Ya. Bueno, dato interesante. En ese caso, yo sería extremadamente precavido con Yamal, porque yo creo que al primer partido no llega, esto es lo que la sensatez dice. El segundo y el tercero están muy cerca. Veo a Lamine Yamal más en una segunda, a tope me refiero, en una segunda hipotética cuando España pase de ciclo. Claro, o sea, agotar los 3 partidos de la fase de grupos y a partir de ahí que empezar a jugar. Eso sería lo más prudente, en su opinión. Eso sería para mí lo más prudente y probablemente yo creo que es lo que va a pasar. Vale. Y una pregunta más, doctor. Estaba comentando Romero y estábamos comentando las imágenes que hemos visto del momento en el que se echa la mano a la parte posterior del muslo justo cuando impacta con el jugador del Celta. Es decir, antes de tirar el penalti ya se echa la mano atrás y luego coge el balón, va andando y se vuelve a tocar atrás. ¿El hecho de lanzar el penalti ha podido agravar de alguna forma la lesión? Digamos que la palabra agravar tal vez no sea exacta, pero desde luego sí que él debió pedir el cambio cuando sintió el dolor inmediatamente. Lo que pasa es que, bueno, en la juventud todos cometemos exceso de ganas de participar en las cosas, pero a la más mínima sensación que un futbolista a estas alturas de la temporada y en puertas del Mundial y con el título de Liga en juego, pues lo lógico es cambiarle antes de correr riesgo. Y lanzar el penalti pues fue un riesgo que acabó mal. La opinión del doctor Pedro Luis Ripoll, codirector de Ripoll y de Prado Sport Clinic, Centro Médico de Excelencia FIFA. Gracias por pasar consulta en el larguero. Un abrazo, como siempre. Encantado. Mucha suerte para Lamine y todos los jugadores. Gracias. Bueno, pues esta es la opinión de Ripoll. Extremadamente arriesgado si juega antes de que termine la fase de grupos. La primera fase dice que no. Bueno, un poco como Iniesta, ¿no? Si no me equivoco, en el 2010. Iniesta se jugó, pero llegó tocado también, ¿no? Pero hay una diferencia, ¿eh? Cuando hablamos de problemas entre la Federación y el Barça, aquí hay una diferencia. El Mundial. O sea, que es que eso no hay duda ninguna. Claro. Es que, vamos, Lamine dice... Sí, totalmente. Cuando llegue la hora dirá Lamine, quítense que yo juego, punto. O sea, que
una cosa es que el Barça quiera que sus jugadores no jueguen contra Bulgaria en un momento determinado de fase de clasificación, que eso está claro que todo viene por ahí, pero cuando llega el Mundial no hay debate, ¿no? En el momento que Lamine esté mínimamente recuperado, juega el Mundial. Yo no creo que el problema sea que al Barça le preocupe que reaparezca antes, sino que como hay que medir muy bien los tiempos, que el hecho de que reaparezca antes nos prive de él en cuartos de final y en semifinales. Claro. Eso es lo que hay que calibrar. Ahora, escuchando al doctor, hay que empezar a pensar ya en una primera fase sin un Lamine a tope. Tal vez contra Uruguay, pero la noticia de esta noche no es que Lamine vaya al Mundial o no, que sabíamos que iba a ir. Es cómo va a ir al Mundial y cómo va a estar en el Mundial. No tiene que haber de momento hay un trozo que no lo va a hacer bien. No tiene que haber ningún accidente, porque yo creo que ni Cabo Verde ni Arabia Saudí nos tiene que dar problemas estando Lamine o sin estar Lamine. Arabia le ganó a Argentina, pero luego ganó el Mundial. Pero a lo que te voy, es que estamos diciendo, muy alegremente, en una primera fase sin Lamine, igual día de Uruguay tiene que forzar porque estás con el agua al cuello. Esperemos que no. ¿Qué dicen en la federación, Antón? Bueno, yo les he notado a un ritmo distinto al nuestro. Evidentemente el palo es tremendo, no contaba con que Lamine Yamal se lesionara y que tuviera una lesión de ese tipo, pero que estamos en el día 1, que con calma, que apoyar al chico, que se recupere y tenerle bien. Ellos trasladan que va a ir convocado, que la lesión es una buena noticia porque ayer había dudas de qué tipo de rotura tendría, tú lo contabas abriendo el larguero, pero hoy creo que los tiempos de la federación cuando hemos llamado eran diferentes a los de la prensa. Nosotros queríamos saber si ya De La Fuente había viajado si es titular casi contra Arabia Saudí, montaron un plan de campaña en la puerta de su casa y parece que no, que sencillamente le apoyan, que se recupere bien, que cuentan con él para el primer día, que va a estar entrenando con el equipo el día que pueda, pero sobre todo que con los mejores médicos posibles, con sus recuperadores de confianza, que Lamine llegue lo mejor posible al Mundial y que pueda jugar el primer partido, el segundo, el tercero, 16avos, cuando toque. Pero sí que les he notado preocupados porque es una lesión que no tenían programada, no estaba en la hoja pero de ruta, que la noticia no es tan mala, la lesión es de grado 2, podía haber sido mucho peor, y que confían en que tanto Lamine como los médicos como los recuperadores puedan poner al jugador a punto. Cada vez que no hablas, está acostumbrado a esto, ¿no? ¿Quién? Lamine no está acostumbrado a esto, está acostumbrado a la pubalgia, pero una lesión muscular. Él pues llegará al Mundial y querrá jugar. Y habrá a lo mejor que sujetarle, no lo sé. Sí. ¿No? Porque esta no estaba en la hoja no es lo de Iniesta que decía yo antes. Es que Iniesta sabía medirse porque ya era más veterano. Es que además es un jugador que es determinante para un Mundial. Y además cada vez que hablas con... Claro, es un Mundial muy largo. Muy largo. Tiene una ronda más, hay que ir con calma. Pero cada vez que hablas con Luis de la Fuente, o así en privado o en público, le hemos preguntado alguna vez, él cuenta con que esto puede pasar y seguramente que le pase alguno más de aquí a que empiece el Mundial. Pero claro, le pasa a Lamine, que venía ya de recuperarse de la pubalgia, y ahora te pasa esto y dices, es que España con Lamine o España sin Lamine es muy diferente. Pero hay que recordar a la gente que no está Morata, está Oyarzabal, vale, que no está no sé qué, no está Rodri, está Zubimendi, pero si no está Lamine... y que se ha lesionado cuando Lamine estaba alcanzando su mejor nivel momento, de la temporada. Pero la clave la ha hecho Gallego, que es intentar, si España hace un buen Mundial, tener a Lamine lo más lejos posible en el torneo, un partido de cuartos, hablaba Gallego. Hay que recordar a la gente que los 3 primeros partidos son los que hemos dicho, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, y que luego te quedan 4 partidos, en caso de que pases de eliminatoria, pero hay 16avos este año, octavos de final, cuartos de final, semifinales y luego una final que sería, ojalá lleguemos, el 19 de julio. Lo malo que tiene esta lesión, a diferencia de otras, es que si tú tienes un esguince de tobillo y juegas, o tienes una pubalgia y juegas, digamos que puedes agravarla un poquito, pero no pasa nada. Pero es que con esta lesión, si tú vuelves a jugar y tienes una molestia en ese sitio, fuera. Es decir, no hay posibilidad de que descansamos otra semana, no. Tienes una molestia en ese sitio, a casa. Sí. Ese es el problema. Y que un tercer partido en Guadalajara, México, contra Uruguay, no es precisamente un paseo. El mejor para entrar. Es un partido complicado. Sí. Y luego, aparte, como vas a tirar la desco en breve, está bien lanzar la bomba y que luego haya Jordi me riña otro día, pero que no pasa nada. Que Hansi Flick le ha puesto prácticamente todos los minutos, toda la temporada. En todos los sitios le cuidan, pero en todos los sitios se lesiona. Que como le pagan no pasa nada. Bueno, y que cuando le ha quitado se le ha rebotado. Pero que había una preocupación absoluta. Como todos, había una preocupación absoluta en el Sanedrín de Jordi Martí de cuidar a Lamine Yamal. Claro. Le han cuidado de maravilla, no lo digo de broma. El chaval está súper bien cuidado, pero que ha jugado 90 minutos, el 85%. Como lo dije en su día, y ya se ha dicho por tercera vez, yo lo vuelvo a repetir.
Lo que criticó el Barcelona fue la imprudencia de con un partido completamente sentenciado se le pusiera. Si eso no lo entendemos, claro que se lesiona en todos los sitios. Pero yo creo que fue la imprudencia otra vez el Voltaren. de ponerle un contrato de 0. No, el Voltaren yo no he dicho nada. Estamos a 24 de abril ya. No, pero yo no he dicho nada del Voltaren. Yo he dicho que en un partido sentenciado, que venías de otro que habías goleado y le dejaste. No, y además os digo una cosa, ojalá que no, ojalá que no, pero si hay que recaer en un mundial, se recae, O sea, ahí te lo tienes que jugar todas. Oye, ¿quién fue y el que no haga la pretemporada ridícula esta que hace el Barcelona y el Madrid, que no hace ni pretemporada. Pero no en la primera fase, da igual. Pero luego, Manu, por aclarar la cuestión que ha planteado Meana, que un poco la idea, Antón, del Barça es ganar la Liga, ¿no? Claro, lo entiendo. Estaba claro. Estoy contigo, Jordi. Oye, ¿qué seleccionador? Luis Enrique convocó a Busquets, ¿no? Esperándole cuando fue el COVID. Sí, en la Eurocopa del 21. Le dijo, vente, no vas a jugar ni el primero ni el segundo y te espero al tercero. Pues ya está. Luego hizo la genialidad de... ¿Te acuerdas de la genialidad? Hizo varias. Claro. Y luego le puso ahí... Aquí, Manu, lo que hay que ver ahora es el impacto que tendrá la baja de Lamine en el Fútbol Club Barcelona ante los partidos difíciles que Tranquilo, vienen, Jordi, yo creo que la Liga está ganada. Puedes estar tranquilo. Te veo muy temeroso con la Liga, Jordi. Te veo muy temeroso. Me parece bien tu prudencia, pero quizá claro, un poco... es que esto es lo que hay. O sea, hay ¿crees que el Madrid puede ganar los 18 puntos que quedan y el Barça perder 9? No lo sé. Yo lo sé que los mismos que ahora dicen que la Liga está sentenciada, Manu, los mismos que ahora dicen que la Liga está sentenciada. Como sentenciada es muy esto. Los mismos que ahora dicen, decir, pero casi sentenciada, sí. Los mismos que ahora dicen que la Liga está casi sentenciada. Casi sentenciada, sí. Si el Barça pincha y abre un hilo de esperanza, van a entonar el famoso cántico: si hay un equipo en el mundo que es capaz de revertir, ese es el Real Madrid. Yo no voy tan lejos. Si el Madrid gana en mañana el Betis. Si el Madrid, si el Barça pincha, si el Madrid gana mañana el Betis. Si el Madrid gana en Sevilla y el Barcelona palma en Getafe, ahí mira. Bueno, yo creo que será 6 puntos y el clásico. Las 12:12 vamos a oír a Arbeloa, que ha hablado de la Liga y ha hablado también de Carvajal, que había que preguntar. Daniel. Daniel. Y también de los canteranos, de por qué han desaparecido. Ha tenido un silencio ahí que me ha llamado la atención. Cuando me pregunta por los canteranos, una pausa valorativa ha hecho ahí Arbeloa. Una paradiña, sí. Bueno, vamos a ver qué ha dicho Arbeloa. Venga. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.